Buen día, estimado licenciado Williams. Es para mí grato presentarle la sistematización sobre el curso Teoría Pedagógica del Nivel Medio. Vamos a dar inicio. Le voy a compartir parte de mi proyecto de esta sistematización. ¿Podría darme un momento en lo que agrando? Muchas gracias. Bueno, bienvenidos entonces al curso de Teoría Pedagógica del Nivel Medio. Estudiante Mildred Lucía Rodríguez Hernández, carnet 2021-09-998. Catedrático de curso, licenciado Eduardo Williams Orellana. Nuestro curso se compone de 5 bloques. En el bloque número 1 de la pedagogía en el nivel medio, tenemos las relaciones con la pedagogía, la educación, las definiciones básicas, los tipos y la importancia de las relaciones entre la educación y la pedagogía. ¿Qué es educación? Es el proceso de aprendizaje de un individuo y la pedagogía, el área de conocimiento. Ambos pues se van a complementar. El proceso de aprendizaje en una persona debe de ser complementada con la pedagogía, con aquellos métodos, aquellas técnicas y estrategias que ayuden a que se forme una sociedad sólida en donde tengamos claro nosotros principalmente como docentes qué perfil de estudiante le queremos entregar a la sociedad. Una persona íntegra con la capacidad y la habilidad de desarrollarse en cualquier ámbito. La educación en nivel medio es el que actualmente nosotros conocemos como lo que es el nivel básico. Por consiguiente, pues es la parte 2, ¿verdad? Del nivel primario. En él, pues los chicos generalmente tardan 3 años. Luego de esto, pues ya parten a un diversificado o una formación profesional, la cual puede ser de 3 años también o durará el tiempo que ellos lo requieran según su elección. La educación media. En el bloque 2 trabajamos qué es la educación media, la definición y la relación con la naturaleza, el contexto. Es sumamente importante también hacer mención acá de las problemáticas de la realidad educativa nacional. ¿Cuál es la realidad concreta y qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos profundizar ese tipo de problemáticas y de qué manera podemos ser partícipes siendo agentes de cambio? ¿Cuál es la problemática de la educación en Guatemala? Realmente las oportunidades de acceso a la educación y la permanencia dentro del sistema se ha habido afectado a lo largo de los años. Sabemos nosotros de que desde la etapa de la colonización y conquista, pues se han violentado los derechos de los seres humanos, ¿verdad? La naturaleza de ese momento, pues es la ignorancia, la cual únicamente atrasa los avances y nos aleja de lo que es el desarrollo como país. Existe en nuestro país lamentablemente las desigualdades económicas y la falta de oportunidades, la falta de empleo también para las familias, para que puedan brindarle a los hijos la oportunidad de estudiar y que cuenten con las herramientas que así lo requieran. ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo una calidad educativa en un país donde no existen ni instituciones ni estados que velen por el cumplimiento de estos derechos? En el bloque número 3 se hace un breve desarrollo acerca de lo histórico de la educación media en Guatemala, da inicio con las reformas educativas y los gobiernos liberales. Asimismo, el análisis de un proyecto revolucionario. También se habla de la fundación de nuestra Facultad de Humanidades, su persecución, las instituciones y el nacimiento de ciertos institutos como son los PEMEN o los por cooperativa. Estamos de ahí. Recordamos nosotros entonces, también había telesecundaria en su momento. ¿Qué es lo que busca en sí una reforma educativa? Pues esta propone lograr una sociedad pluralista donde se incluya, ¿verdad? Donde haya solidaridad, donde haya justicia, donde se cuente con la participación de los y las ciudadanos, que sea intercultural, multicultural, plurilingüe, en la cual todas las personas participen en la reconstrucción de un bien común. Acá podemos observar nosotros una línea de tiempo. Sabemos de que, como les repito, pues desde los problemas de conquista, Guatemala se vio seriamente afectada por la desigualdad y la injusticia.
Definitivamente, pues acá se pretendía acabar con todas las personas indígenas y estas pues eran prácticamente violentadas y explotadas debido a la ignorancia de su momento. Sin embargo, cuando se dan estas reformas educativas durante los gobiernos liberales, varia gente pues se negaba a acceder, ¿verdad? Estas reformas buscaban que hubiese pues una cantidad grande de personas que asumieran y que aceptaran, ¿verdad?, visitar una escuela. Sin embargo, no se pudo dar porque la gente ya estaba cansada de tantas mentiras, de tantas violaciones, y pues no era tan fácil que ellos pudieran aceptarlo. En ese tiempo, pues también hay que ser conscientes de que la Iglesia Católica influía mucho en esto, ¿verdad? Porque se mandaban a las personas a evangelizar, esto con el fin de hacerles entender de que tendrían que ceder sus tierras, dejar que se les violentaran sus derechos para que ellos pudieran vivir tranquilos, y si no, pues el Ser Supremo los iba a castigar. E incluso pues en este tiempo también habían más hombres que mujeres estudiando, porque lamentablemente, como ya lo decía, hay un país muy triste como lo es Guatemala, que su realidad es la desigualdad y el machismo que aún se nota máximo en los pueblos rurales. Acá pues las personas que tenían una categoría alta o de una clase alta eran las únicas que tenían acceso a la educación, mientras que los demás no tenían acceso ni siquiera a los recursos básicos, como la energía eléctrica, como un centro de salud, entre otros. ¿Qué proponemos en esta línea de tiempo? La educación religiosa surge en el Estado. Precisamente parte del Estado, pues enviaban a las casas a buscar a las personas para tener ese don de convencimiento y que aceptaran dar o ceder las partes que les correspondían, máximo de tierras. Se promulga acá lo que es la ley de la Organización Nacional de la Educación. Se establecen escuelas en los departamentos con orientación vocacional. La educación pública fue ignorada prácticamente, pero con estas reformas educativas se requería de que la educación fuera laica, que fuera obligatoria y que fuera un derecho que todos y todas tuvieran. Continuando así, nacen los PEMEN en Guatemala. Un 8 de enero del año 1873 se autoriza para que funcionen estos institutos con la finalidad de tener una orientación comercial, industrial y agropecuaria. Los edificios serán construidos dentro del proyecto de extensión y mejoramiento de una enseñanza media. ¿Qué son estos establecimientos? Pues de acuerdo a las normas y la supervisión del Ministerio de Educación a través de sus dependencias, tienen direcciones departamentales y organismos técnicos en el ministerio. Surgen también los institutos por cooperativas, que son aquellas entidades no lucrativas, en donde se hace partícipes a los padres de familia, a la municipalidad y a una comunidad en general, donde ganan una mínima parte los maestros, pero también hay que ser realistas de que el ganar una mínima parte del salario que corresponde, así el gobierno pues torpemente quitó hace algunos años lo que es el magisterio. Hoy por hoy no significa de que contar con un salario bajo, también mi calidad de enseñanza vaya a bajar, porque si tengo la suficiente vocación y tengo el deseo de convertir las debilidades en la educación en fortalezas, tengo que trabajar en ello. Continuamos así con el bloque número 4. Acá nosotros trabajamos los objetivos de la educación media, los objetivos que establece la Ley de Educación Nacional, que establece también la Constitución Política, cuál es la cobertura actual de la educación media en Guatemala, cómo es importante que la iniciativa privada pues tome consideración y apoye, qué características de administración hay en un centro educativo, cuál es la función de una dirección de la organización, cómo debe de ser una evaluación, entre otras cosas. Bueno, entre los objetivos de la educación media, según la Ley de Educación Nacional, en su decreto 1291 dice, inciso A, debe de garantizar la libertad de enseñanza y criterio docente. Sin embargo, muchas veces, pues, el docente abusa de esa libertad y enseña las cosas de manera desordenada, sin una previa planificación. Debe de propiciar una educación gratuita y obligatoria dentro de los límites de la edad que fija el reglamento de esta ley. Claro, la educación debe de ser gratuita y obligatoria siempre y cuando
se cuente con los recursos humanos y materiales que se necesiten. La C, propiciar y facilitar la educación de los habitantes sin discriminación alguna. Prácticamente yo considero de que como seres humanos a veces flaqueamos de cierta manera, no tenemos empatía por las demás personas, no actuamos con humildad, simple y sencillamente pues a veces el super yo existe, ¿verdad? Y nos interesa más el quedar bien nosotros sin importar las falencias que estén pasando las áreas rurales. Guatemala pues es muy rica en etnias, desgraciadamente pues la mayoría de población acá es indígena, pero está en el olvido gracias a los estados que no hacen nada por apoyarles y hacerle valer sus derechos. Regresando acá, un poquito me salté los derechos a la educación. Según la Constitución Política, en el artículo 74, indica que los habitantes tienen el derecho a la educación. No solo derechos, no solo es de recibir, sino también la obligación de cumplir con ello. Tienen que pasar, tienen que pasar por las fases de preprimaria, primaria y básico, dentro de los límites de edad que la ley establece. Hoy por hoy, pues ya se han aperturado centros educativos con educación por madurez y esto de cierta manera, pues ha venido a hacer una mejoría, una pequeña mejoría a nuestro sistema. Pasemos entonces a los fundamentos humanos. La realidad actual, ¿qué rasgos hay? ¿Qué es la sociovirtualidad? El paradigma holístico y la formación de los jóvenes, los educandos de educación media, los temas, ¿verdad? En este caso, cuando se habla de la sociovirtualidad, hoy por hoy sabemos que la pandemia que ha marcado historia a partir del año 2020 ha venido a ser un reto muy grande, no solo para nosotros como docentes, sino para también los estudiantes, debido a que no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios. Cabe destacar acá que también existen docentes prácticamente aún trabajando de manera tradicional que se han negado la oportunidad de asumir el reto a poner en práctica las TIC. Hoy por hoy la virtualidad se ha hecho parte de nuestro diario vivir y yo considero de que es parte importante en nosotros hacer conciencia de que nuestra realidad ahora, la que estamos viviendo, las modalidades híbridas, vinieron para quedarse. La tecnología cada día avanza más y es cuestión de nosotros que asumamos con responsabilidad el compromiso que tenemos como docentes. Sabemos que en nuestras manos tenemos el futuro de muchas personas, algunos abogados, arquitectos, médicos, entre otros. Sin embargo, si no nos preocupamos hoy, no vamos a tener esas personas íntegras para entregarle a la sociedad y vamos a alejarnos cada vez más de lo que es un desarrollo. Guatemala ha tenido históricamente un nivel muy bajo en el campo de la educación, debido a que, como lo decía, no hay un Estado que vele porque se cumplan los derechos, pero sí hay instituciones, por ejemplo, la Cervecería Centroamericana tiene instituciones que busca prácticamente apoyar a que la educación sea igualitaria para los habitantes guatemaltecos, y entre otras, pues también se han sumado a esta noble causa, ¿verdad? Yo considero de que la ignorancia tendrá fin cuando nosotros reconozcamos la importancia que tiene la educación. Es triste ver que el nivel de escolaridad pues en Guatemala sumamente es bajo. Así lo indica el INE, el cual pues estima que en los promedios de 2.3 eh, en los departamentos mayoritariamente indígena, pues es donde el acceso a la educación se ve limitado, los recursos no son los suficientes, la infraestructura no es la adecuada para que pueda llevarse a cabo el acto de enseñanza-aprendizaje. La realidad educativa es un fenómeno temporal y espacial, un proceso que va trascendiendo, pero a la vez es un hecho concreto. Hay que ser realistas, hay que reconocer de que tenemos la necesidad de un cambio, pero no me basta a mí solo con saber qué es lo que necesita la sociedad, sino tengo que buscar las mejores estrategias para poder avanzar. Y esto únicamente yo lo voy a lograr educando a mis estudiantes con mucho amor, sobre todo inculcándoles valores
empatía principalmente por las demás personas para que ellos puedan fortalecer un trabajo en equipo, se vayan ayudando los unos a los otros. Reconozcamos entonces de que el trabajo no es de uno, que el trabajo es de todos. El bien tiene que ser un bien colectivo, porque si nosotros buscamos un bien únicamente propio, definitivamente nos vamos a atrasar y nuestros sueños de llegar a ser un país desarrollado va a estar cada vez más lejos. Acá también mencionamos cómo es la calidad de la educación en Guatemala. Claramente sabemos de que la educación en Guatemala no es de calidad, prácticamente es una educación de cantidad. Año con año las entes encargadas pues velan porque haya un aumento en lo que se destina económicamente para la educación, sin embargo no se busca la calidad. Eh, porque está diseñado a perpetuar en un ciclo, dice, y mantener a la sociedad pobre. Es conveniente para ciertas élites que nosotros sigamos en ignorancia y pobreza, porque esto pues no nos va a poder permitir ver de qué manera están aprovechándose de los recursos que son nuestros. Guatemala dice que es un país prácticamente violentado los derechos humanos. Tenemos que llevar nosotros a cabo a nuestras aulas eh, una pedagogía holística, enseñarle a los estudiantes que reconozcan su identidad principalmente, que la valoren, pero sobre todo que valoren la identidad y respeten la identidad de los demás. Considero de que, como bien dice un dicho muy conocido, que el respeto, ¿verdad? Ante todo, es el que nos va a llevar a nosotros a vivir en una cultura de paz. Yo considero y hoy por hoy digo de que Guatemala necesita de docentes como nosotros, que se preparen académicamente para llevar a esos salones contenidos no improvisados, sino contenidos que les sirvan al estudiante para poderse reflejar en una sociedad que a gritos está exigiendo que cambie la realidad, que cambie las falencias, que cambie tristemente la realidad que estamos viviendo hoy por hoy. Voy a regresar acá. La comunidad educativa, cuáles son sus rasgos, los temas fundamentales que tienen que trabajar. Sabemos nosotros de que el ministerio pues ha aprobado ahora los establecimientos, como bien lo decía, donde se le permita a las personas continuar con la educación por madurez. Y yo considero de que es cuestión de asumir la responsabilidad, la oportunidad ya está, pero la responsabilidad es de cada persona de querer someterse, ¿verdad? A este cambio, a hacer o a seguir creciendo profesionalmente para que nosotros podamos salir adelante como país. No basta solo con ver las diferencias que hay con otros países en donde están más superados, sino tenemos un país muy bonito. Valorémoslo y démosle la oportunidad a las futuras generaciones de que aprendan a que reconozcan y valoren este país bonito llamado Guatemala. Sin más que decir, quiero infinitamente agradecerle al licenciado por la oportunidad que me dio de poder, pues, conocer más durante este semestre. Para mí es un gran placer haber asistido a todas sus clases este semestre. Muchas gracias, licenciado Williams, por la dedicación y el compromiso, por preparar profesionales con el deseo de convertir esas debilidades ya mencionadas en fortalezas. Gracias también por compartir con nosotros su pasión por la enseñanza. Apreciamos mucho su apoyo, su participación, pero sobre todo lo felicito por la enorme labor que está haciendo en Facultad de Humanidades. Gracias por esa experiencia compartida durante esta etapa. Que Dios le bendiga y hasta una próxima.